bueno, vamos a jugar un par de partiditas de Teamfight Tactics. Vamos a estar un rato aquí. Vamos a platicar sobre por qué el tiempo es finito y no infinito mientras estamos jugando. Me hubiera gustado ver algún video durante la partida, que es lo que normalmente hago. Me pongo un video de fondo y me pongo a jugar Fight Tactics porque no tienes que poner tanta atención a la pantalla y puedes estar como que, ya saben, cosas de ser de déficit de atención, digamos. Como por ejemplo este momento que acaba de pasar. Vamos a ver aquí primero. A ver, yo tenía un problema con el LOL y era que si lo ponía en pantalla completa se lagueaba. Me bajaban los FPS por alguna razón. No sé si fijan, ya está pasando de hecho. ¿Ven? ¿O estoy loco? No, sí, hay como cortes, microcortes. No sé por qué. O sea, yo se lo atribuyo a una actualización de la tarjeta. Bueno, de los controladores de la tarjeta de video. Porque pasó justo después de que se actualizaron los drivers de la tarjeta de video. Y esto me pasa con Teamfight Tactics. Y me pasa con LOL. Con los juegos de LOL. No sé por qué. Si se fijan aquí ya no está pasando nada. Lo puse en modo ventana y todo tranqui. Pero no sé, estuve buscando en foros, estuve buscando si había algún problema con la actualización. Puse un reporte de bug y no me respondieron nada. Así que toca soportar. No es tan molesta la barra de arriba ya que te acostumbras, pero preferiría no tenerla igual. Pero bueno. Ahorita estamos jugando una composición de... ¿Qué son? Bueno, son Bastiones, Cyberboss y Techi. Esta es una de las compos que casi siempre hay de Veigar. Veigar como carry, poniéndolo a spamear Qs. Y me ha estado dando muy buenos resultados, la verdad. Han andado quedando en 4, 2. Creo que una ya la gané, si mal no recuerdo. A lo mejor no, a lo mejor quedé en segundo. Pero sí. Y el problema que tiene esto es que es complicado juntar al tanquear a los tanques. Bueno, es lo que más se me ha complicado. Que los tanques aguanten. Entonces ese tipo de mejoras me ayudan un montón. Porque mientras Veigar está deleteando gente, pues mis tanques se curan y aguantan más. Entonces, a raíz de que tenemos poco tanqueo, y de hecho esta es otra compo que yo estaba jugando de una forma distinta, pero yo la busqué en OPGG. Y aquí, por ejemplo, la diferencia que hay es que no estaba un Jax, aquí era un Aloy. Todo lo demás es prácticamente lo mismo. Y aparte le agregaban un Renekton, no sé por qué, pero sí. Pero el Renekton era casi imposible de conseguir, o sea, porque tienes que rolear al 6, al nivel 6 tienes que estar re-roleando para conseguir el Veigar de 3 estrellas. Y no, es muy complicado, o sea, conseguirlo a las 3 estrellas porque no nada más es ese, es el Jax, es la Shyvana, en este caso la Poppy, en la otra compo no estaba Poppy a nivel 3. Entonces hasta conseguir esos tienes que quedarte en 6, entonces no vas a poder conseguir a la Sejuani tan rápido, ni al Six tan rápido. Y pues como siempre esto es full RNG, ¿no? Aún así, la composición funciona bien, ¿eh? O sea, cuando tienes bien itemizado al Veigar, creo que es más que suficiente ya. Ya llega un punto en el que no se empieza a notar el daño. Sobre todo cambia, o sea, se siente más cuando ya está el 3. Cuando ya está el 3 ya es otro asunto. Aunque no aguanten mucho estos weones, los de enfrente, Veigar empieza a deletear gente. Aparte está medio rota la habilidad, ¿no? O sea, si son de la misma, o sea, del mismo nivel, Veigar le pega a alguien que es del mismo nivel, le pega 25% de daño verdadero.
Y si tiene una estrella o un nivel, sí, un nivel de estrella superior, le inflige un 40. Es casi la mitad del daño como daño verdadero. O sea, está... Y aparte pega en área, o sea, está bastante roto. Pero claro, es una build de mid-late game. Mira, aquí nos está yendo bastante bien con la Shyvana. Shyvana me va mejor aquí porque me junta al Techi. El anterior, en vez del Jax, era el Alistar, que también lo llegué a juntar a sacar a nivel 3. Pero no sé por qué. No sé si existía otro matón o así, pero... Que stunea, sí stunea. Tiene un buen stun en área, creo, el Alistar. Jax. Y bueno, el chiste de esto es como que tanquearte los primeros niveles sin subir nivel. Juntar dinero, rerolear o simplemente... Lo que te voy a decir, este es un buen comienzo, así que... Yo creo que ya no voy a rerolear ni nada. Lo voy a tanquear así. Para ir generando interés y todas esas cochinadas. Y bueno, en la season pasada quedé en platino. Platino 4, platino 3, algo así. Creo que platino 4. Ya me estaban dando bien poquitos puntos, me acuerdo. Y me puse a jugar el otro, el que estaba en el festival de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. El festival este de... Donde te ponían una temporada distinta. Y tienes que subir algunos niveles también para ganar recompensas. Me puse a jugar eso y ya no volví a intentar subir. Y ahorita nos mandaron a bronce, creo. Malditos perros. Me dejaron en bronce. Y bueno, pues a escalar otra vez. Y bueno, lo que íbamos a platicar. A ver, yo acá estoy viendo el stream. Sinceramente no hay mucho rollo, pero bueno. A ver, es que no sé si se escucha muy fuerte. Creo que no, ¿no? A ver, déjame ver la barrita. Se escucha bien, ¿no? De hecho, incluso diría que se escucha un poquito bajo. Pero bueno, el tiempo. ¿Cómo podemos saber si el tiempo es infinito o finito? Y esto aplica también con... Ay, ¿qué cuál era la otra idea esta? Bueno, X. El tiempo. Vamos a centrarnos en el tiempo para no divagar tanto. El tiempo. El tiempo... se dice que comenzó con el Big Bang, ¿no? Entonces... Tanto el tiempo como el espacio. Entonces todo lo que hay antes del Big Bang no está considerado como... o no está dentro de lo que es el tiempo. Se le llama atemporal, todo lo que hay antes del Big Bang. Porque pues el tiempo comenzó después del Big Bang o a raíz del Big Bang. Entonces, ¿cómo podemos saber si el tiempo es finito o infinito? Bueno, es simple. Nosotros tenemos un tope de tiempo que es este instante que estamos viviendo, ¿no? Nosotros no podemos ver hacia el futuro. Y si no podemos ver hacia el futuro, significa que hay un tope de conocimiento sobre el tiempo. No existe el futuro. O sea, dentro de un segundo puede que, no sé, sucedan un montón de cosas que no sabemos que van a suceder. Por ejemplo, que se me apague el equipo de un momento para otro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si el tiempo es finito o infinito teniendo en cuenta esto? Bueno, para empezar, el universo comenzó a existir, ¿no? Otra vez, el Big Bang. Y con esto todo lo demás. Entonces hay un punto en el que no existía. Y como no existía el tiempo ni el espacio. Y como no existía el tiempo ni el espacio, no existía nada básicamente. Ahí digamos que es el principio. Pero luego pueden decir, bueno, pero eso no dice nada porque ¿cómo sabes que antes el tiempo, etcétera? Bueno, con simple lógica, el tiempo no puede ser infinito, básicamente porque si nosotros estamos en este punto del tiempo,
que donde digamos es el límite. Pero conocemos el pasado, por ejemplo, hechos históricos, la Primera y Segunda Guerra Mundial, todos estos sucesos que han sucedido, de los que tenemos conciencia y de que sabemos que sucedieron y se tiene un registro. La la, qué rico. Bueno, todas estas ideas, todos estos sucesos, todas estas catástrofes, todas estas cosas buenas que también han pasado, terminaron. Sabemos que terminaron. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial sabemos que terminó. Entonces tuvo un comienzo y tuvo un final, ¿vale? Entonces, en base a esto o a estas ideas, si el tiempo fuera infinito, nosotros no podríamos llegar a estar en este punto que es el límite. ¿Por qué? Porque para que podamos haber llegado a este punto, tuvieron que haber pasado infinitas cosas hacia atrás, lo cual no tiene sentido, ¿no? O sea, un infinito, vamos a definir qué es un infinito. Un infinito es algo que no termina, que no tiene ni principio ni fin. Entonces, si partimos un infinito en dos, que tampoco tiene sentido, sigue siendo infinito. No es como que tengas dos infinitos, no, sigue siendo infinito, es un absoluto. Entonces, digamos, para que yo hubiera aprendido el stream ahorita, tuvieron que haber pasado infinitas cosas atrás. Y como tuvieron que haber pasado infinitas cosas atrás para que yo llegara a este punto, pues yo jamás hubiera llegado a aprender el stream. No sé si me estoy explicando. Bueno, el punto es ese. Digamos, hay un ejemplo que igual no sé si es tan gráfico. A ver. Pues esta me sirve. No sé si es tan gráfico, pero era el ejemplo del elevador. Hay un elevador que... Uy, tengo mucho dinero, estoy poniendo más atención a la explicación acá, pero me voy en un rollo. Ok, hay un elevador. Me han dado nada interesante. Hay un elevador en el que imagina que te subes y quieres ir al último piso. Pero como hay infinitos pisos, no puedes llegar al último piso. Porque el elevador es infinito. No existe el último piso. Entonces si tú le picas, no, pues dale para arriba sin ningún sentido, nunca vas a llegar al último piso. Eso es lo mismo. Si la historia tuvo que haber comenzado en algún momento porque tiene un final. Entonces si nuestro tope de momento es el segundo que sigue después de esto, significa que hay un tope atrás también. Porque si hay un tope enfrente de nosotros de tiempo, digamos esto de forma figurada, si hay un tope enfrente de nosotros de tiempo, que es el segundo que sigue después de esto, significa que tiene que haber un principio. Porque entonces no se cumple la regla de que es un infinito. Un infinito no tiene ni principio ni final, ¿no? Ahí le piqué en la experiencia. No sé si me explico. Entonces, de esta forma o de este tipo de analogías podemos llegar a la conclusión de que el tiempo es finito, o sea, no puede ser infinito, porque no concuerda con la realidad que vivimos, ¿no? ¿Por qué se apagó la cámara? Esperad. Ok, ya volví. Entonces, lo que estaba, no podemos, o sea, en base a la idea lógica del empirismo, de lo que entendemos, podemos llegar a esa conclusión porque en el día a día nosotros vemos un tope de tiempo, o sea, nosotros no podemos adelantarnos en el tiempo, nosotros tenemos que esperar a mañana para que sucedan cosas. Entonces, esta es una forma de entender por qué el tiempo no es finito, aunque... Y esto yo creo que lo podemos hablar en otra ocasión para estudiarlo mejor, porque ya había hecho un reporte sobre eso. Hay otra teoría que se llama teoría B del tiempo, que habla sobre otra forma de ver el tiempo, pero no se aplica, o sea, no está aplicada, pero es como, digamos, otra forma en la que podría ser que funcione el tiempo, que se llama teoría B. Esta que les acabo de explicar,
bueno, entre comillas, que es una idea de cómo se percibe el tiempo, digamos que concuerda más con la teoría A del tiempo, pero existe una teoría B del tiempo que tiene un poco que ver más con física cuántica, que es más como un asunto de cómo funciona el tiempo a niveles subatómicos. Entonces, que como, bueno, iba a decir como sabemos, pero yo sé que no muchos entienden eso. Incluso yo también me cuesta entenderlo. El rollo de cómo funciona el tiempo a nivel molecular o al nivel de cómo se mueven los electrones y todo esto que funciona totalmente distinto. Entonces esta teoría B trata un poco más sobre eso, ¿no? Sobre cómo funciona eh, a esos niveles tan pequeños el tiempo, como por ejemplo hay partículas que pueden comportarse como onda y pueden comportarse como partícula, lo cual no tiene mucho sentido, porque de hecho a nivel cuántico las cosas funcionan muy distinto a nivel el que estamos nosotros, a nivel macro, digamos. No funcionan como nosotros vemos las cosas. Hay partículas que desaparecen y aparecen, hay partículas que de repente las ves y son una onda eléctrica y luego se convierten en una pequeña partícula, eh, cositas así bien raras. Entonces es interesante todo ese asunto porque uno diría, bueno, ok, el universo, los hoyos negros, los planetas van girando y se van moviendo y tal, pero cuando te vas a nivel cuántico te das cuenta de que muchas de estas cosas no aplican. Y si no aplican, entonces hay otra forma de ver el mundo a nivel cuántico. Pero es importante saberlo porque dices tú, bueno, pues es que yo no me muevo en el nivel cuántico, estoy compuesto por un montón de átomos y lo que tú quieras. Pero si no me aplica a mí, pues ¿de qué me sirve? Bueno, pues nos sirve para entender mejor cómo funcionamos nosotros y por qué funcionamos así. Porque pues obviamente digamos que es las partículas más pequeñas son las que definen el comportamiento de cuando ya son conglomerados más grandes. Digo, bueno, es redundante el de conglomerados más grandes, pero me estoy dando a entender, ¿no? Cuando se forman cosas grandes como galaxias y tal, con, tienden a tener un comportamiento. Entonces, pero todas esas galaxias están compuestas por pequeñas cosas que funcionan completamente distintos cuando están aisladas, digamos. Entonces, ¿cómo llegamos de ese aislamiento y comportamiento tan distinto a los conglomerados grandes? Y esas son preguntas que pues ya entender la cuántica te va a dar. Digo, tomando en cuenta todo el conocimiento que tenemos sobre el macrocosmos y todo esto de los planetas, las galaxias, los cúmulos de estrellas y todo eso. Entonces, tomando en cuenta eso, ahora entendimos por qué el tiempo es finito. Yo lo leí esto hace un montón, hace unos 4 o 5 años más o menos. Me voló la cabeza. Esta es una pregunta que igual y no todos tienen, o no todos están pensando, ¿no? Todos estamos en el día a día, el trabajo, la escuela. Y, y pues uno dice, bueno, pues ¿para qué quiero saber, no? Pero no sé, son preguntas que a mí me surgieron en algún momento y dije, puede ser interesante saberlo, me puse a leer y me di cuenta de un montón de cosas. Y es interesante, porque empiezas a entender cosas que, no sé, preguntas que uno tenía de niño, ¿no? Como, ¿por qué el cielo es azul? Amigo, me estoy perdiendo todo, ¿eh? ¿Por qué el cielo es azul? Am, ¿Por qué el agua es líquida? Por ejemplo, esto hace poco yo lo empecé a... Me lo empecé a preguntar y estuve como viendo ya, intentando entenderlo y me di cuenta de que, a ver, no es por echarle porras a la escuela, sobre todo el sistema educativo de aquí, que sinceramente está bastante viejón, pero todas las cosas que vemos de tronco común, tomando en cuenta por ejemplo lo de física, química, sobre todo esas dos, no tienen sentido cuando estás en la escuela, ¿no? Es como algo muy ambiguo, es como que para qué yo quiero
Sumar moléculas, ¿qué es una molécula? ¿Por qué el átomo de oxígeno se tiene que combinar con el de hidrógeno? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Pero ya después, cuando, digo, en mi caso, que me puse a investigar esto, me topé con todos esos términos o todas esas ideas que yo vi en la escuela. O sea, de am, una molécula de oxígeno se forma con eh, un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno, bueno, algo así, no me acuerdo muy bien. Y porque yo me hice la pregunta, bueno, ¿por qué el agua es líquida y por qué una piedra es dura? O sea, ¿cuál es la diferencia a nivel molecular que tienen como para que la piedra sea completamente sólida y el agua completamente líquida? Y bueno, ya empecé a investigar eso, se lo pregunté incluso a una amiga que estudió química. eh, y me empezó a explicar algunas cosas que era... Y todo lo que me explicó me hizo referencia a lo que yo aprendí en química, en la primaria y en la secundaria. Y era todo, o sea, me volvió a explicar la tabla periódica. La tabla periódica tiene como un orden de, de peso atómico o nivel atómico, algo así, no me acuerdo. No, esto fue hace mucho también. Entonces cada uno de los, si mal no recuerdo, están formados o están como catalogados por los más ligeros y los más pesados. Entonces, a grandes rasgos, si les digo, porque no es, ¿cómo se llama? No me acuerdo al 100%. Hay átomos que son más pesados que otros dependiendo del número de electrones que tengan, y tal, ¿no? Entonces hay unos que mientras más carga eléctrica tengan... Espera, ¿cuál necesita? Ok, sombrero. Que si tienen más carga eléctrica, y aquí entra también la vaina esta de los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Bueno, hay átomos que tienen tanta carga eléctrica y por ende tanto magnetismo, digamos, que en vez de, digamos, existen átomos ligeros que tienen poca carga y lo que hacen es orbitar entre ellos de lejitos, porque tienen um, una atracción magnética muy baja. Entonces están así como de lejitos, ¿no? Pero hay otros que tienen una carga eléctrica muy pesada. Entonces, ¿qué pasa? Ya no orbitan de lejitos, ya orbitan más cerca. Esto hace que se compacten. Entonces, imagínate que son dos nada más. Bueno, ahora imagínate que son 100. Se empiezan a compactar. Se empiezan a compactar. Imagina que son 1000. Imagina que son 10.000. Se empiezan a compactar. Entonces, lo que pasa es... Esto es lo que pasa, por ejemplo, con una piedra. Una piedra está formada por un montón de moléculas distintas, pero con alto grado de magnetismo. Entonces esto hace que los átomos y las moléculas que se empiezan a formar de ciertos materiales, en este caso normalmente las piedras están hechas de minerales, se empiezan a compactar, a compactar, a compactar, a compactar, hasta formar estas formas que tienen las piedras, ¿no? Y no estoy poniendo atención al juego, discúlpenme. Entonces, así es como se forma, digamos, una piedra o un sólido, porque puede ser también un metal, puede ser también otro tipo de material duro, ¿no? Y el agua es todo lo contrario, son moléculas que tienen carga muy, muy ligera y que por eso tienen una atracción muy distinta y forman, digamos, moléculas muchísimo más ligeras y más, con propiedades más curiosas. Espera, voy a re-rolear como un enfermo. Mira, Poppy. Veigar. Falta un Veigar. No, y la olla no la quiero. Veigar al 3, pero creo que es demasiado tarde. Bueno, X. Entonces, forman moléculas de otra forma. Y tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llaman este tipo de moléculas de agua y gas. Que toman la forma del recipiente donde las pongas. ¿Cómo es eso? Que por ejemplo, aquí tengo un café, tú te sirves el café y el café se queda abajo, ¿no? Bueno, entonces, este es un tipo de, digamos, es un líquido, se llama líquido, pero porque tiene esta propiedad
de cuando la pones en un recipiente se acomoda en el fondo. Pero existe el gas que tiene otro nombre, bueno, son gases, pero tienen como otro nombre, que cuando tú las pones en un recipiente, hay unos que se alojan en la parte superior del recipiente. Y luego existen otras que se expanden completamente por todo el recipiente, que esos creo que también tienen otro nombre, no me acuerdo cuál es. Entonces, estos son por los diferentes formas o vínculos que crean las moléculas de estos gases que digamos que se unen porque son parecidos, se empiezan a unir y empiezan a formar un gas, por ejemplo. Y este gas tiene diferentes comportamientos. Entonces, quedamos en sexto, maldición. El punto es que existen estas formas, ¿no? Pero existen estas formas por el tipo de moléculas que se generan. Entonces, ahí es donde yo entendí, ok, no es que una piedra sea completamente otra cosa distinta. Sí, pero el punto es que tienen, digamos, campos eléctricos y magnéticos, las piedras más altos o más potentes, y las del agua no tanto. Por eso tienden a malearse, por eso tienden a formarse o acomodarse dentro de una forma, un recipiente en donde están. Y los gases igual, los gases si no tienen un recipiente, pues tú sabes que se dispersan por el aire, ¿no? Más que nada el aire las empieza a disipar. Y bueno, eso es otra forma de entender cómo se forman las diferentes moléculas, ya sea de cosas o materia pesada o materia ligera. Y luego vamos a la idea esta de cómo se forman cómo se formaron estos pesados, o las moléculas de materiales pesados. Que esta idea me gusta mucho. Bueno, es una idea, es un facto, es de cómo comenzó todo, cómo se comenzaron a formar diferentes, digamos, la tabla periódica, cómo empezó a crecer en formas de, digamos, en la cantidad de átomos distintos. Digo, porque al principio, si mal no recuerdo, había ¿cómo se llama? Había un número más alto de ciertos átomos y moléculas, ¿no? De helio, creo que el helio era uno de los más altos. Hidrógeno, creo que también era una de las que predominaban en el ambiente cuando funcionó el Big Bang, ¿no? Pero la explosión fue tan fuerte que muchos de estos componentes empezaron a chocar entre ellos. Esto hizo que empezaran a fusionarse. Por ejemplo, chocaba uno de helio con uno de hidrógeno a alta velocidad, se fusionaban y esto a su vez chocaban con otros y así. Entonces hubo cúmulos muy grandes de estas cosas y así se formaron las primeras estrellas, digamos, que eran un montón de elementos fusionados con mucha energía, con mucha masa, y esto generaba que pues se empezara a liberar un montón de energía, y por eso las estrellas tienen esta característica, ¿no? De ser parecidas a soles. Entonces hubo estrellas tan grandes con tanta masa que cuando pasaban o pues, mientras se movían en el espacio empezaban a atrapar cada vez más moléculas de otros tipos y empezaban a comprimirlas en sus núcleos, ¿no? Como en su núcleo era la parte más atractiva en este caso, la que atraía más cosas, empezaron, déjame poner otra partida, ¿no? Estaban más cosas, cada vez mientras más se juntaba, más masa se creaba y más se comprimían estas moléculas. Y a estas primeras estrellas que se formaron se les llamaba estrellas forjadoras, porque cuando ellas terminaban de comprimir, llegaba un punto en el que colapsaban y explotaban. Cuando explotaban, esparcían un montón de moléculas con un montón de átomos ya fusionados que chocaban con otras y se seguían generando más. Entonces se generaba otra estrella con componentes muy distintos a la anterior y se seguían comprimiendo. Entonces se seguían comprimiendo, pasaba lo mismo.
llegaba un punto en el que la estrella era inestable, colapsaba, y esto se convirtió en una reacción en cadena. Un montón de estrellas siguieron este ciclo, explotaban, se generaban nuevas, explotaban, se generaban nuevas. Por eso existía esta idea, o sí, de que las estrellas cuando explotan se vuelven a formar y no sé qué. Bueno, era básicamente este punto, ¿no? Que sí se vuelven a formar, pero ya son parte de estrellas distintas, por así decirlo. Y bueno, esto se les llamaba estrellas forjadoras porque cada que explotaban soltaban un nuevo elemento de la tabla periódica, uno o dos, este, que al formarse con otro, al chocar con otra estrella y compactarse y explotar, generaba uno nuevo, y así se empezaron a formar los diferentes elementos de la tabla periódica, ¿no? Tanto ligeros como pesados. Y obviamente todo eso, que no quiere decir que estén todos los elementos que tenemos aquí en la tabla periódica que conocemos estén en el espacio. Según tengo entendido, la mayoría, por las condiciones de la Tierra, están aquí, pero puede que allá en el espacio haya menos, dependiendo del planeta y la galaxia y tal. Puede que incluso haya distintos, si vamos a algún otro, si lográramos entrar en otro planeta, probablemente encontremos algún otro material distinto, pero pues es complicado, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que me he puesto a leer por curiosidad, ¿no?